Mientras estaba en lo mío, escuché la risa de una niña. ¿Acaso es la misma niña? Qué raro, porque cuando vine no había gente alrededor. A mi vista era una niña normal, que seguramente vendría con alguno de sus padres. Y que seguramente andaría perdida en las instalaciones. Pero... ¿riendo? Seguía analizando la situación cuando de repente... Buenas noches, audiencia, y bienvenidos al Mal Viene de Noche. Sin lugar a dudas, México es un país lleno de tradición, misma que se ha transmitido durante muchas generaciones, y con ello se han ido transformando las historias y leyendas de cada lugar, adaptándose al contexto cultural y emocional de cada entidad. Muchos de los dichos que actualmente usamos provienen de la literatura, del cine o de las mismas metáforas que suceden día a día. En esta ocasión, trataremos de desvelar una de ellas. Ya nos vamos, porque aquí espantan. El Coloso de Santa Úrsula. Una de las paradas obligadas al visitar la Ciudad de México es el Estadio Azteca, ya sea por ser sede de numerosos eventos deportivos, culturales y hasta el mismo Papa de la Iglesia Católica. Los inicios de este edificio se remontan a la década de los 60, concretamente en el año 1962, cuando inició su construcción, la cual duró 4 años, siendo inaugurado el 29 de mayo del 66. Durante más de sus 55 años, este coloso no se ha salvado de las historias, y dicen los que saben, ahí el mal viene de noche. Durante la construcción del inmueble hubo muchas muertes y desapariciones de trabajadores, ya que con las instrucciones de los arquitectos se siguió una antigua tradición en la cual si se quiere sobrevivir a los embates del tiempo, debe serlo con sangre. Las historias cuentan que muchos empleados cayeron en los fosos de construcción durante la obra cuando se rellenaban con hormigón o cemento. Otros dicen que se enviaban cuadrillas a ciertas partes del lugar y algunos de ellos ya no volvían. Comentan que por las noches se escuchan ruidos de personas en plena construcción, lamentos y gritos pidiendo ayuda. Sin embargo, esta no es la única leyenda, pues gente que ha trabajado en el inmueble asegura que en las noches se aparece un niño pidiendo ayuda, en busca de sus padres. Según cuentan, el infante murió aplastado después de que una avalancha humana se atascara en uno de los túneles, ocasionada por el furor de un evento deportivo. No obstante, hay otra historia más aterradora, pues se dice que el terreno en donde está construido el Coloso de Santa Úrsula era en realidad un cementerio azteca y por ende sagrado. Según se cuenta, los encargados del proyecto fueron advertidos de que no se construyera el estadio ahí. Sin embargo, ellos hicieron caso omiso y siguieron con la obra. Hay quienes piensan que muchas de las desapariciones se dieron por este pequeño detalle, por lo que trabajadores, camino a su hogar, suelen decir, ya nos vamos, porque aquí espantan. Tlatelolco. Tlatelolco estaba situada en un islote al norte de Tenochtitlan, la ciudad azteca. En este sitio se libró la batalla definitiva contra los españoles en 1521.
donde el último señor de los mexicas se rindió ante Hernán Cortés. Se cuenta que ese día fue tan sangriento que era imposible caminar por el lugar debido a la cantidad de cadáveres apilados. Se estima que más de 40,000 indígenas murieron. La ciudad de Tlatelolco fue saqueada y destruida por los conquistadores, quienes construyeron el templo de Santiago sobre los restos de un teocalli, que antiguamente se usaba para rituales y sacrificios humanos. Historia de Mario. Todavía mucho antes del terremoto del 85, allá por el año de 1965, ocurrió un terremoto que dejó muchos edificios dañados en el multifamiliar Juárez. Y muchas de las familias que habitábamos ahí fuimos trasladados de manera temporal a Tlatelolco, que estaba nuevecito, en lo que arreglaba nuestros edificios dañados. Vivimos ahí por poco más de un año, y aunque ya por esos días había muchas manifestaciones estudiantiles, despliegues de policías y granaderos, hasta el mismo ejército montaba tanques y vehículos blindados. Aún no pasaba la desgracia del 68. A mí me tocó experimentar cosas extrañas. La unidad de Tlatelolco aún tenía sectores en construcción, por lo que puedo decir que nosotros estrenábamos los departamentos. Yo vivía en el último piso y cuando me asomaba por la ventana veía asombrado cómo las luces se apagaban y prendían solas de los departamentos que aún no estaban habitados. Muchas veces cuando mis padres salían o por alguna razón me quedaba solo en casa, las puertas de los cuartos o de algún mueble también se cerraban solas. Especialmente odiaba las noches ahí, pues muchas veces, al quedarme jugando en el pasillo, se escuchaban lamentos y pasos detrás de mí. Y al voltear no había nada. O lo que era peor, muchos hablaban que en la azotea se sentía la presencia de una mujer. Y muchas otras veces, oír que había cientos de patos que graznaban, pero solo no había nada. En esos días yo me sentía realmente valiente, puesto que escuchaba a los vecinos decir que entre más uno subía, más fuertes eran las presencias. Porque entre más se sube, más te espantan. Zona de Hospitales Tlalpan. Actualmente trabajo como guardia de seguridad en el primer turno en una conocida plaza comercial ubicada en Avenida Miramontes. La historia que voy a contar la guardo con especial recuerdo, ya que en esa ocasión era mi primera vez como guardia de un hospital del horario de la noche al amanecer. Sucede que había un nuevo proveedor que desconocía los protocolos de ingreso y de salida, y el papeleo estaba generando que más proveedores retrasaran su entrada, por lo que mi superior me ordenó que me comunicara al conmutador para ver qué estaba pasando. Intenté llamar varias veces, pero al entrar la llamada, pronto se colgaba. Por lo que ya un poco fastidiado, tuve que ir personalmente a buscar al encargado del trámite de la documentación. Era mi segunda noche ahí, y no conocía dónde llevaban los pasillos del hospital, por lo que no tuve más remedio que confiar en mis habilidades. Llegué a lo que alguna vez fue la recepción principal, y me topé con un niño pequeño que estaba casi al final del pasillo. Llevaba un pantalón café, zapatos negros y playera blanca. También sostenía un carrito de madera en sus manos. Llamé al niño porque era una zona restringida y pudiera estar perdido, y cuando caminé hacia él para tomarlo del hombro, solo desapareció. Mi cuerpo se paralizó por un momento. Empecé a sudar frío del susto. No recuerdo cómo hice para salir, y cuando llegué a uno de los estacionamientos, enfermeras que comían su cena me preguntaron si estaba bien, pues dicen que estaba pálido y alterado.
Al intentar explicarles y no poder articular palabra alguna, me dijeron que vi al niño fantasma. Y una de ellas agregó que afortunadamente solo estaba acompañando a sus colegas, que ya se iba porque después de las 11, aquí espantan. Prepa 5. Esto me pasó cuando estaba haciendo mi registro para la vacuna. Y para mi buena sorpresa me tocó en la Prepa 5. Digo buena suerte porque recordé con nostalgia mi etapa como estudiante en ese plantel, preguntándome ¿qué tanto habrá cambiado? ¿Encontraré a viejos compañeros? Hace más de 18 años que pisé por primera vez la escuela, y aunque no fui el estudiante ejemplar, siempre quise ir ahí porque mis tíos y algunos buenos vecinos platicaban de lo bien que la pasaban. A mí me tocó ir en la época donde estuvo en paro por más de un año, a finales del anterior milenio. En esos ayeres, la escuela se veía realmente descuidada. La zona que le dicen las tumbas parecía una selva donde apenas se podía pasar. La alberca estaba sumamente sucia, pues el agua estaba verde de algas y moho, por lo que estuvo cerrada por lo menos el primer año, al igual que el gimnasio que presentaba bastante deterioro. Mi sorpresa fue verla renovada y cuidada. El día que me tocó ir tuve algunos contratiempos para llegar, pues mis actividades de hoy en día ya no son como las de esa época. Ya no puedo entrar y salir cuando quiera, pues tuve que trabajar medio turno y trasladarme desde mi trabajo en Polanco hasta la prepa. Especialmente ese día había bastante tráfico y mi automóvil empezaba a fallar, por lo que tuve que orillarme antes de quedarme a mitad del mar de autos. Llamé a mi mecánico y en lo que llegó ya habían pasado más de 3 horas y yo aún estaba lejos de la prepa. Eran cerca de las 2:30 de la tarde. Mi mayor prioridad era llegar a la vacuna. El auto estaría seguro con mi mecánico, ya después me las arreglaría con él, por lo que tomé el transporte público y me dirigí hacia Coapa. Después de un trayecto aproximadamente de 2 horas, por fin llegué. El reloj marcaba 4:30 de la tarde. Estaba con retraso, y al revisar mis documentos noté que se me había olvidado la hoja de registro. ¡Demonios! Afortunadamente tenía el PDF en mi celular y con eso me bastó para entrar. Ya más calmado y asegurado en mi lugar, me quedé nostálgico recordando que en mi etapa de preparatoriano también era frecuente que llegara tarde y pensaba en la ironía que en esta ocasión se presentaba. Hay cosas que nunca cambian, pensé. Noté una tierna niña jugando en el área de las tumbas, mientras pensaba que si seguía corriendo y subiendo, saltando en las jardineras como lo venía haciendo, podría tropezarse y realmente golpearse fuerte, pues las baldosas de esa parte son piedras volcánicas encajadas en la tierra donde frecuentemente yo también tropecé. «Adelante, pase», dijo la enfermera. Pasé al salón para esperar mi turno. El proceso transcurrió normal y éramos muchas personas. Vaya que es una ardua tarea para el personal médico que lo hace. Mi travesía de ese día, más el incidente con el automóvil, hizo que apenas tuviera tiempo de medio desayunar algo y ya ni siquiera de comer. Cuando por fin me pusieron la vacuna decidí ir al sanitario. Y por qué no pasearme un poco en la escuela. Me aventuré a ir a los baños de las gradas. No había gente por esa zona y seguramente estarían más limpios. Mientras estaba en lo mío, escuché la risa de una niña. ¿Acaso es la misma niña? Qué
raro porque cuando vine no había gente alrededor. A mi vista era una niña normal, que seguramente vendría con alguno de sus padres. Y que seguramente andaría perdida en las instalaciones. Pero... ¿riendo? Seguía analizando la situación cuando de repente... y me empecé a poner nervioso, ahora escuchando claramente cómo entraba y salía corriendo del sanitario. Me apuré a lo mío y al salir al lavamanos todo estaba en calma. Un inesperado frío envolvía el ambiente y todo en silencio. El reloj pasaba de las 6 p.m. Salí nervioso del baño y no había nadie. Es cuando recordé lo que decía uno de los enfermeros. Nos vamos a las 6, porque si no, espanta.